Buenos días. Esta es la clase 8 del módulo 5 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. También es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos cómo usar scripts para la administración de datos de un proyecto. Hoy veremos una aplicación de scripts para almacenar, visualizar y analizar nuestros datos. El script que veremos en esta clase básicamente consta de las siguientes partes. En primer lugar, los usuarios de este script tienen una clave personal que permite solo el ingreso de ellos al uso del script y además se almacena a qué hora y qué persona lo utilizó. La primera parte es el ingreso de datos. Este script se utiliza para la recopilación de muestras de aguas que se están analizando en nuestro laboratorio y en las cuales se hacen diversas determinaciones. Cada vez que llega una muestra al laboratorio, el usuario, tras un breve interrogatorio con la persona que trajo la muestra, le da ingreso a través del script. El script automáticamente le fija un código en función de las muestras que ingresaron. Y con ese código, la muestra pasa al laboratorio para las diferentes mediciones que están a cargo de diferentes personas, que son todos usuarios del script y que tienen, por lo tanto, una clave personal. Cuando estas personas en el trabajo de laboratorio realizan las mediciones correspondientes, los valores obtenidos los ingresan a través del script en un sector de carga de los datos medidos. Tanto el ingreso de los datos de la muestra como los datos de las mediciones de las variables son almacenados en un data frame. Este data frame puede ser corregido si tuviera algún error. La carga de datos tiene una función para realizar correcciones tanto a las mediciones realizadas como a los datos ingresados. También se pueden hacer auditorías de la base de datos a lo largo del trabajo. Y a partir de esta base de datos, de este data frame, podemos generar informes que nos generarán un archivo de texto que quedará guardado en el mismo directorio donde se encuentra el script. Este archivo de texto será utilizado con pequeñas modificaciones para enviar a las personas que presentaron la muestra para su análisis. A su vez, el script presenta una sección de visualización global y estadística de datos que nos permite acceder a sencillas gráficas que nos muestran básicamente la mediana, los cuartilos y el rango de las mediciones que se están realizando. En algunas de ellas se van a encontrar líneas que nos indican el valor recomendado por alguna legislación, por los cuales las mediciones que estamos haciendo tienen que estar debajo de ellas. A su vez, en el sector de estadísticas generales nos indicará el número de muestras que ingresaron, las características, qué provincias pertenecen, etc. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta clase es ir analizando el código del script paso a paso, como para que usted tenga un ejemplo para construir luego sus propios scripts. Este, por supuesto, es solo un ejemplo, no es la única aplicación, pero es interesante por la cantidad de recursos sencillos, pero a su vez abundantes, que se utilizan. Muy bien. Veamos cómo tenemos organizada esta clase. Como siempre, tenemos la consola, que ya veremos cómo funciona este script. Por otro lado, tenemos el archivo de texto con el script, que como podemos recorrer, tiene cerca de 200 filas, 190 filas, que nos llevarán a lo largo de cada una de las líneas del script. Para el análisis
de esta cantidad de líneas, que si bien no es excesiva, deja de ser poca cantidad, nos organizaremos de la siguiente manera. Vamos a cerrar esto. Como siempre, usted tiene un archivo de texto donde está desarrollado la clase, y entonces acá tenemos el script con diferentes colores que nos vamos a achicar para verlo. Es decir, si uno lo mira de lejos, tiene un sector amarillo, un sector celeste, un sector crema, uno gris, violeta, amarillo nuevamente y un color azul. Cada uno de esos son los diferentes sectores que vamos a analizar a continuación. Esos mismos sectores los tenemos en esta diapositiva que analizaremos. Un sector amarillo, que es el ingreso al script, un sector celeste, o cian, que es el menú de selección, el color crema, que es el ingreso de muestra, un color gris azulado, que es el ingreso a las mediciones, un azul que genera informes, observación de datos, estadística básica y salir. Entonces vamos a ver cómo funciona. Muy bien. Entonces, después, en el archivo de texto, que está todo el script, desarrollado, como podemos ver, con los colores que va a coincidir con la explicación. Luego tenemos cada sector, acá vamos a volver a ampliarnos, tenemos cada sector en una tabla donde tenemos el código del sector analizado, y acá tenemos una explicación que nos va indicando cada línea. Luego veremos correr el script y usted tendrá que ir interactuando entre la corrida del script y estas explicaciones para ir entendiendo. Los recursos que utilizamos acá son mínimos, cosas que hemos aprendido en los módulos anteriores. No se introduce absolutamente nada nuevo, salvo algún pequeño argumento dentro de las funciones scan cuando se deben ingresar cadena de caracteres que tienen espacios, pero digamos es mínimo. Entonces, de esa manera vemos con los colores correspondientes Entonces, esto lo vamos a cerrar. Bueno, vamos a analizar entonces cómo funciona nuestro script. Nuestro script comienza con el ingreso al script. Como ya veremos, este script, cuando uno arranca R, como está preparado para que lo usen personas sin capacitación en R, este script, cuando usted arranca el programa R, automáticamente arranca el script utilizando la función .first, que ya hemos aprendido en módulos anteriores y que repasaremos acá. Y cuando ingresa el script, lo primero que nos pide es una clave. Si ingresamos la clave y la clave es correcta, automáticamente en un data frame llamado usuario va a quedar registrado la persona que ingresó, la fecha y hora, y simultáneamente nos va a llevar al menú. Pero si la clave no fuera correcta, nos lleva a salir y ya no podemos volver a ingresar. Por supuesto que el script y los data frames de esta base de datos pueden ser modificados por un experto en R, pero una persona que no conoce en R no podrá volver a arrancar el script y tendrá que salir directamente del programa. No tiene más de una opción para introducir la clave. Entonces, bueno, si la clave fue correcta, venimos al menú, donde tenemos un menú con 7 números para elegir. Al oprimir cada uno de los números nos lleva a un sector en particular. Si oprimimos un número que no esté entre 1 y 7, nos vuelve al menú y no nos deja de salir de acá hasta que elijamos un número de los correspondientes. 1 a 6 ejecutan funciones de nuestro script, y 7 nos lleva a salir por el mismo sector que se nos rechazó la contraseña. Entonces analicemos cada uno. Si oprimimos 1, esto nos lleva a ingreso de muestra, es decir, el día que llega una persona a traer la muestra al laboratorio, alguien se la recibirá. Entonces, oprimiendo 1, ingresará acá todos los datos. Cuando termina de ingresar los datos, el script me vuelve al menú nuevamente. Puedo elegir 7 o irme, o puedo elegir alguna función nuevamente. La opción 2 y la opción 5 me llevan al sector de ingreso de medición. En ingreso de medición yo puedo colocar valores de mediciones que he realizado sobre muestras ya ingresadas, o bien puedo modificar valores que haya detectado que tienen un error. Por eso voy a tener 2, ingreso de datos y modificación, pero es el mismo sitio el que utilizo porque utilizo el mismo recurso.
Si oprimo 3, y por supuesto cuando termino, acá voy a tener una variable que cambia en un determinado momento y que me permite volver al menú. No puedo salir, de acá tengo que volver al menú para salir. Si oprimo 4, me va a llevar a, perdón, si oprimo 3, me va a llevar a informe. O sea, yo puedo pedir un informe de una muestra en particular. Cuando ingreso acá, se crea un data frame que se llama informe con los datos de la muestra que yo quiero informar, y automáticamente el script genera un archivo de texto, el cual yo directamente podré imprimir o mandar por mail o a darle el destino que desee, con todos los datos de la muestra en particular. Y cuando no deseo más generar informes, vuelvo al menú. Con 4 voy a observación de datos. Observación de datos es un sector que solo me permite observar qué datos se ingresaron, cómo se viene trabajando, qué es lo que falta, pero no puedo modificar absolutamente nada. Es interesante para realizar auditorías, para tomar decisiones. Todo lo que se toque acá no va a afectar para nada nuestra base de datos, que nuestra base de datos se llama Datos Agua y es un data frame que interactúa con todos los sectores. Que por supuesto, data frame, que es data frame Datos Agua, el data frame usuario y el data frame informe son 3 data frames que van a estar en nuestro espacio de trabajo. A esto una persona no tiene acceso, una persona que no conozca R no tiene acceso porque el script no lo deja salir del menú. Por supuesto que como una persona con conocimiento de R puede meterse y hacer desastres en esto, como también puede realizar arreglos que por el otro camino no lo tuvieron. Si elegimos la opción 6 nos lleva a estadística básica. Esta opción nos da una rápida visión de qué es lo que hay dentro de nuestra base de datos, Datos Agua. Por ejemplo, cuántas muestras de agua han ingresado, cuántas, de qué provincias son, en qué porcentaje están, cuántas son de red, pozo, bidón, y nos da una gráfica múltiple, como ya hemos aprendido, en la que nos muestra las variables a través de un boxplot con el máximo, el mínimo, la mediana y los cuartilos. Entonces, para tener una rápida información. Por supuesto, si deseamos más información, con todos los recursos que hemos aprendido en los módulos anteriores, podemos sacar toda la información necesaria y realizar los análisis estadísticos que deseemos. Y bueno, finalmente la opción 7 nos hace salir del script y ya no podemos ingresar, como si la clave no hubiera sido la correcta. Bueno, muy bien. Veamos entonces correr nuestro script. Acá yo ya estoy en el directorio de trabajo donde está mi workspace. Entonces yo voy a hacer arrancar R con el código habitual, coloco R. Fíjense que cuando arranca R, acá ya me arranca el script directamente, me dice software de administración, análisis e interpretación de análisis de aguas y suelo, buen día, introduzca su clave. Entonces yo acá voy a introducir mi clave. Si yo pongo una clave, por ejemplo, digo esta es mi clave y le ingreso, y si usted no tiene acceso y se terminó el script. Para poder ingresar, una persona que no conoce no podría ingresar porque tiene que tener conocimientos de R y saber cómo se corre un script. Quien conoce lo puede hacer como lo hago yo. Los scripts preparados de esta manera lo puede usar cualquier persona que no conozca R y por supuesto no podrá hacer absolutamente nada ni sabrá dónde está parado dentro de la computadora. Entonces corre el script nuevamente, entonces acá me volvió me pide la clave, entonces voy a introducir mi clave y entonces acá me mandó al menú. Menú dice ingresar nueva muestra de datos, ingresar valores de medición, lo que hemos visto, salir 7. Si oprimo 7 voy a salir, no lo voy a hacer. Pero ingresar una muestra, entonces yo oprimo 1 y entonces me dice ingrese su nombre y apellido. Entonces, bueno, vamos a poner mi nombre y apellido. Acá me dice ingrese a la localidad donde se obtuvo la muestra. Me da por ejemplo Casilda, Funes. Ingrese a la provincia, Santa Fe. Ingrese a la dirección donde se obtuvo la muestra, qué sé yo, por ejemplo, Cabildo 1348. Ingrese el teléfono 0341, ingresamos el teléfono, el email, @yahoo.com.
ingresa el nombre y apellido del contacto, Juan Pérez. Juan Pérez, supongamos que justo es el del ejemplo. Ingresa el tipo de agua, pozo, red, bidón, etc. Supongamos que es un agua de pozo. Y entonces acá salió y me muestra los datos. Dice, los datos ingresados son A4 es el código, o sea que esta muestra yo le asignaré A4. Me dice en qué fecha ingresó, con horas, minutos. Me da la localidad, todos los datos yo puedo chequear si son correctos o no. Si no lo fueran, tengo la forma de modificar datos, que sería a través del menú 5. O sea, yo con el menú 5, pues vamos a aprovechar a hacerlo, supongamos que acá me equivoqué, era 1347 en lugar de 1348, entonces me voy con el menú 5, elijo 5, y entonces acá me muestra, me dice, tengo la muestra A9, A2, A3 y A4. Ingresa el código de la que quiere modificar. La que yo ingresé recién era A4. Entonces ingreso A4 y acá se me abre una planilla como la que ya conocemos. Entonces yo dije, bueno, la dirección era 1347. Entonces vengo acá, la modifico y salgo. Entonces me dice, si desea ingresar datos de otra muestra, imprima ahí, oprima ahí, si no, oprima cualquier tecla. Entonces, bueno, ya modifiqué, no quiero nada, oprimo X y vuelvo al menú. Para ingresar los valores de medición es exactamente igual. Ingresar valores de medición, supongamos que yo he medido en la muestra A4 y entonces quiero ingresar los valores. Entonces oprimo 2 y vengo acá y me dice, bueno, las muestras ingresadas son la 9, la 2, la 3 y la 4. Entonces ingreso el código. Yo quiero ingresar datos de la muestra 4. Entonces se me abre otra vez lo mismo. Y entonces acá yo digo, bueno, acá quiero ingresar valores, por ejemplo, digo, bueno, ya he medido el pH, entonces vengo acá y digo, bueno, el pH medido es 8.3 y lo cargo. Y a lo mejor la conductividad 120, por ejemplo. Y ya lo guardé. Si desea ingresar datos, oprima ahí, si no, oprima cualquier tecla. No, ya no quiero ingresar más nada, salvo, vuelvo al menú. Entonces de esta manera, ahora, supongamos que quiero generar un informe. Por ejemplo, digo, bueno, terminé ya con la muestra A9, quiero generar un informe. Entonces, ¿qué tengo que oprimir? 3. Oprimo 3. Acá me dice, estas son las muestras, la 9, la 2, la 3. Yo quiero hacer un informe de la 9. Entonces, me dice, ingrese código del agua a informar, respetando mayúsculas y números. Entonces digo, bueno, la A9. Y entonces acá me dice informe de la muestra 9, me da cuándo ingresó, de dónde es, de qué provincia, etcétera, 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 y los datos medidos. Me da, por ejemplo, el pH 8,1, la conductividad tanto, el cloruro 1,2, me da inclusive el valor recomendado. Y me indica que en el directorio de trabajo hallará el archivo con el nombre informe muestra A9. Si yo voy al directorio donde tengo esto, ahora lo vamos a ver, vamos a arrancar un administrador. Y acá vamos a ver que si yo vengo al directorio donde tengo esto guardado, que está bastante lejos, pero está acá, acá tengo el directorio, acá me aparece, si se fija, informe muestra A9, que es la que yo pedí. Si yo abro este informe, acá tengo el informe que podré enviar. Por supuesto al informe le vamos a agregar luego la firma y demás cosas, pero digamos, esto es modificable fácilmente. Entonces ahí me queda el informe creado recién. Si desea obtener otro informe, oprima ahí, si no, nada. Entonces, bueno, ya hice el único informe que quería, oprimo acá, salgo, vuelvo acá. Entonces, para observar los datos es sencillo, oprimo 4 y se me abre toda la tabla, como ya conocemos, y acá la puedo mirar, pero no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, de ahí salgo. Y lo último que nos quedaría es la estadística básica, que lo hacemos con 6. La estadística básica, si yo oprimo 6, me da una información básica. Dice, total de muestras 4. Tipo de agua recibida, 1 de bidón, 2 de red y 1 que no se cargó nada. Provincia de origen de las muestras, las 4 son de Santa Fe. Después me dice, bueno, oprima Enter para continuar. Oprimo Enter y me da acá una gráfica, chiquitita, pero no por ello menos importante, en la cual tengo la distribución de mis muestras, pH, bicarbonato, nitrito, conductividad, fluoruro, nitrato, etc. En aquellas que tienen un valor establecido por ley, se le ha colocado el valor con la línea de puntos. Entonces 1,5 por ejemplo es el valor
máximo aceptado por las leyes en la provincia de Santa Fe. Como vemos, todas las muestras que hemos medido, que eran 4, están todas debajo de 1,5. En cambio, por ejemplo, nitrato, que el valor recomendado es 25, vemos que ya tenemos muestras por arriba. Entonces esto después uno al script le puede poner alertas para que le indique cuando una muestra supera un valor para informarla lo más pronto posible. Vuelvo al script, acá me dice oprima Enter para cerrar el gráfico. Bueno, ahí se cerró el gráfico y vuelvo al menú. Entonces ya lo hemos recorrido completamente. Si deseo salir, oprimo 7 y al oprimir 7 me dice ha finalizado. No olvide nada fuera de la agenda y apague la computadora.